Shabbat Shalom, que Dios los bendiga. En este estudio, en el día de hoy, vamos a ver algunos ejemplos que el Padre deja para nosotros seguir, ¿no? Aparte que Él te dice lo que tienes que hacer a través de su palabra, Él, aparte de eso, te deja ejemplos de gente o de situaciones que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, ¿entiendes? Porque si ese ejemplo da resultado, la lógica cosa es que nosotros, si seguimos ese mismo ejemplo, vamos a tener resultados, ¿no? Vamos a leer para empezar el ejemplo que le dejó el padre de Belshazzar. Belshazzar era el hijo de Nabucodonosor. Lo voy a decir en inglés porque en español, olvídate. ¿Ok? Esa historia se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a ver ese ejemplo que le dio el padre a su hijo. Y vamos a ver si el hijo siguió ese ejemplo, ¿no? Antes de leer la porción que vamos a entrar, que es en Daniel capítulo 5, ¿ok? Los versículos 18 al 21. Antes, para presentarte lo que está pasando en esta historia. Ya Nabucodonosor se ha borrado, se ha muerto, viene la segunda generación del reino, que es el hijo de él. Y el hijo de él se llama Belshazzar. ¿Ok? Como sabemos, la historia del rey Nabucodonosor, él tenía todo poder, toda gloria, todo que puede dar un rey, ¿no? Pero ¿qué pasó? Su eh, proudness, el orgullo se le subió, ¿no? Dios le llamó la atención, en otras palabras, ¿no? Pero él, como humano, rechazó ese consejo de Daniel de arrepentirse. ¿Qué pasó? Dios lo hizo como un animal. ¿Se recuerdan que la historia de Daniel le crece el pelo, las uñas, hasta comía pasto? Y dice la escritura que tenía la mente de un animal. Hasta que pasan estos 7 años, ¿sí? Se le viene la conciencia de vuelta a Nabucodonosor y se da cuenta en ese momento que hay un Dios. El único Dios de Israel es el que hay que alabar, hay que pedirle, todo dependemos de él. Cuando él se da cuenta de eso, Dios le da una segunda oportunidad y porque él se sometió al Padre, Nabucodonosor fue de vuelta puesto el rey de Babilonia. Y vemos que el ejemplo esto es que él volvió, reconoció quién es el Dios viviente de Israel y fue restaurado. ¿Por qué? Porque hizo teshuvah. Teshuvah quiere decir una palabra de arrepentirse, volver a las escrituras. Y él fue restaurado. Es el ejemplo del Padre. ¿Ok? Ahora va a leer Sebastián que en unos minutos, que ahora está este rey, que es el hijo de Nabucodonosor, que se llama Belshazzar, es la misma experiencia que tuvo el padre, lo está repitiendo él. Él se vio que tenía un esplendor, se vio que él tenía una gloria, se vio que él era el rey y dice la escritura que él también se le hizo que orgulloso por lo que él tenía. Y él había hecho digamos, una fiesta increíble. Hasta en esta fiesta agarró instrumentos del templo de Dios que son sagrados.
para usarlo en una fiesta del mundo. No hay que mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. No hay mezcla. Eso para otra historia. ¿Qué pasa? Empezó una mano a escribir algo en la pared. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Esta mano escribe algo y nadie podía interpretar lo que quiere decir esa mano, lo que había escrito esta mano en la pared. Pero viene la mamá de él y le hace recordar, ¿sabe qué? Hay un judío de entre medio de Babilonia que el poder de Dios está en él porque él puede interpretar lo que está escrito porque eso es lo que le hizo a tu papá. Le interpretó el sueño que él tenía varias veces. Y eres el único en toda tu reino que él puede hacer esto. Belshazzar lo llama a Daniel para que Daniel le dé la interpretación de lo que estaba escrito que se apareció en la pared. ¿Ok? Y acá entramos a lo que va a leer Sebastián. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros de lo que se está viendo en el ambiente de Daniel, los primeros 5 capítulos. Te expliqué así, ¿no? Hay muchas cosas más en detalle, pero esto es generalmente lo que se está pasando en el libro de Daniel. Ahora va a leer cuando Daniel se presenta al rey Belshazzar y lo que él le dice, vamos a sacar algo importante. Sebastián, puedes leer Daniel capítulo 5 del versículo 18 al 21. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y como los sanos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Al 22 horas. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Gracias. Daniel viene y le empieza a decir al rey Belshazzar una historia prácticamente de su padre, ¿no? Y le lleva de la trayectoria del padre de él. ¿Te recuerdas tu padre? ¿Te recuerdas que él tenía todo? Que tenía poder de todo. Pero él se puso, ¿qué? Orgulloso. Orgullo es, digamos, la fundación, ¿ok? De la caída del hombre. Vos te tienes que humillar para aceptar el deseo del Padre, ¿no? Si vos no te humillás, vos te estás engrandeciendo como un Dios. Vos menos para que Él más. ¿Sí? Ok. Le está dando una historia a su propio hijo. Su propio hijo sabe lo que le pasó al padre. Eso era el ejemplo que le dejó el padre a él, al hijo. Porque acá dice Daniel, vos sabés muy bien la historia, pero vos no has creído seguir ese ejemplo de tu padre. No has querido seguir esa ruta que él te dejó para que te vaya bien. Es un ejemplo de lo que el hijo Belshazzar tenía que seguir, ¿no?
porque todo en el reino sabía la historia de Nebuchadnezzar, que estaba alto, estuvo bajado, pero sé que lo renovó de vuelta a su lugar porque él se dio cuenta que hay un Dios viviente de Israel. ¿Me entendés? Ese era el ejemplo que dejó. Seguir al Padre para que te vaya bien. Belshazzar tuvo la oportunidad de no solamente escuchar, saber y hasta capaz ver lo que Dios hizo con su padre, y si vos andas como tu padre, vas a andar bien. El ejemplo que le da el padre a su hijo, ¿sí? Es importante. Fue restaurado Nebuchadnezzar porque se dio cuenta que hay un Dios y siguió las cosas de Dios, siguió las leyes de Dios, siguió las digamos, los mandamientos, los estatutos, los preceptos, todo esto son, digamos, una palabra que describe todo esto. Es la ley de Moisés, que es la ley de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Entendés? So, esto fue el ejemplo que le dejó al hijo y el hijo dijo no. Cuando vos sigues leyendo, el hijo no le da una segunda oportunidad. Dios a él lo terminó. Nebuchadnezzar le dio una oportunidad segunda. Al hijo no. ¿Por qué? Porque tenía el ejemplo de su padre. Eso es la diferencia. Seguí el ejemplo de tu padre. Si tu padre sigue el ejemplo de Dios. Es así la conexión. ¿Ah? Miremos un poquito otro ejemplo de un padre al hijo. Son ejemplos que Dios los deja a nosotros para seguir en esos pasos. Que sea un ejemplo Nebuchadnezzar para nosotros en este día. Que nunca nuestros corazones o nuestras actitudes se ensanche para que lleguemos a un nivel de ¿qué? De ser orgullosos. ¿Entendés? Pero que lo sometemos a la presencia de Él, sometemos a la voluntad del Padre para que sigamos humildes. Porque sabemos más de otros no quiere decir que tenemos la licencia para ser que orgulloso o superior. No. Al contrario, la palabra de Dios, que es la Torah, te humilla. ¿Entendés? Porque estamos diciendo en obediencia, no mi voluntad, pero que sea tu voluntad en mi vida. Amén, hermano. Mire el ejemplo de Génesis. Sebastián me va a leer Génesis. Otro ejemplo que deja a través de una vida de un hombre para que nosotros sigamos. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26 del versículo 1 al 6. Son ejemplos que Dios deja a través del hombre para que nosotros sigamos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Gracias. Acá vemos otro ejemplo que Dios, los deja para que nosotros sigamos. Isaac es el hijo de Abraham. Y a este tiempo Abraham ya no está en esta tierra, está en la presencia de Dios. Isaac iba a irse a otro lugar. Dios se le presenta a Isaac y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que quedar acá en este lugar, porque así como yo bendecí a tu padre, así voy a estar contigo, porque tu padre, ¿ok? Obedeció mi palabra, eso es la voz. Mis ¿qué? Preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, todo esos están involucrados en la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra de Él. La palabra de Él es la voluntad de Él para nosotros. Entonces, ¿qué es la respuesta de Isaac? Yo me voy a quedar. Y esa respuesta que da Isaac tiene dos tipos de entendimiento. Me voy a quedar literalmente en este lugar porque me dijiste que me quede. Pero también me voy a quedar en la misma obediencia que mi padre hizo. Así como mi padre llevó la Torah en su corazón, yo voy a hacer igual. Voy a hacer o voy a seguir lo que el Padre mío ha hecho. Y si él fue bendecido porque él siguió las leyes de Dios, si yo hago lo mismo, ¿qué va a pasar? Igual, igual. Dios varias veces en la Escritura da ejemplos de gente que hizo la voluntad del Padre para que nosotros sigamos. Sabemos que el Padre Celestial es nuestro Padre totalmente, pero sabíamos que nosotros también tenemos un Padre carnal, que de la semilla de Él nosotros estamos. El Padre carnal de esta tierra para el creyente, el verdadero creyente, ¿sabe quién es? Abraham. Abraham es nuestro padre de esta tierra. De esa semilla nosotros salimos. Si nosotros seguimos lo que él hizo, hermanos, así como la bendición le llegó a Abraham, a Isaac y Jacob, porque ellos siguieron esa línea, nosotros también estamos en esa línea de bendición. ¿Quieres saber que somos hijos de Abraham? Leamos Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, va a leer Sebastián el versículo 18 al 22. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Abraham, ¿qué? Nuestro Nuestro padre, Padre. ¿Sí? cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Gracias, hermano. Abraham, nuestro Padre. ¿Está dando cuenta que la lectura que estamos leyendo está en el Nuevo
Testamento, quiere decir que eso aplica a nosotros. Esta carta aplica a nosotros. Para clarificar, no hay nada nuevo y no hay nada viejo en la Biblia. El Nuevo Testamento, la traducción correctamente es el renovado pacto. Renovado pacto quiere decir volver al pacto de Dios. ¿Qué es el pacto de Dios? Es obediencia a la palabra de Él, que es la Torah. Y a través de esa obediencia, también como creyentes en el Mesías, creyemos en Yeshua como nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 dice que la palabra de Dios, que es la Torah, se hizo carne y vivió con nosotros. Nosotros como creyentes creemos en el Mesías y creyendo en los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios, ser obediente a ella, es eso ser salvo. Es eso estar en pacto, ¿no? Eso es la totalidad de tu salvación. Entonces vemos acá que Abraham es nuestro padre. Cuando volvemos a Génesis 26, cuando Dios le dice a Isaac, ¿sabe qué? Yo te voy a bendecir, te voy a cuidar y te voy a seguir siendo el amigo que yo era con Abraham, si vos te quedas. Isaac dice, sí, me quedaré físicamente y me quedaré también obediente a lo que hizo mi padre, el ejemplo que él me dejó. ¿Sí? Hoy nosotros podemos decir lo mismo. Podemos decir que somos Isaac. Y podemos decir que sí, nosotros vamos a seguir el ejemplo de mi padre Abraham, que fue llamado el amigo del Padre porque él hacía la voluntad del Padre, hacía en obediencia la ley de Moisés, que es la Torah, que es la palabra de Dios. La evidencia que vos tienes fe es una acción de obediencia a la ley del Padre. ¿Me explico? Eso es la evidencia que vos sos, que tienes fe, que vos sos obediente a la Torah. Porque la Torah son instrucciones de Él para ti, ¿sí o no? Para vivir una vida bien, ¿sí o no? Para ser llamados y hijos de Él. La Torah, digamos, es Yeshua. Si decimos sí a la Torah, decimos sí a Yeshua. No podemos separar, hermanos. No podemos separar. No podemos decir creemos en Jesús, pero la ley de Moisés no es para mí. Eso no es lo que dijo Isaac. El ejemplo, eso no es lo que le dejó el ejemplo a Belshazzar, su padre Nabucodonosor. Isaac dijo, yo voy a seguir el ejemplo de la persona que vino anterior de mí. Eso es, si esa persona que vino anterior de ti hizo la voluntad del Padre. Fue obediente a la Torah. Obediencia, dice Santiago, es la evidencia que tienes fe. ¿Entendés? Porque como son las instrucciones del Dios para ti, vos tienes que tener fe. Si yo hago a lo mejor de mi experiencia o habilidad de ser obediente a la Torah, si yo hago esas instrucciones, yo tengo fe que si yo lo hago, yo voy a ser llamado hijo y amigo de Dios. Eso es mi fe en acción. Amén. Eso es la evidencia.
¿no? Dentro la palabra de Dios, que es la Torah, es ahí. Si yo hago esto, tengo fe que yo voy a ser amigo de él. Eso es la fe, en acción, en acción. Recuerden, hermanos, hay 613 mandamientos. No todos son para ti. Hay mandamientos para parejas. Si vos no sos casado, ese mandamiento no es para ti. ¿Me entendés? Hay mandamientos para mujeres solamente. Yo no soy mujer, so esos mandamientos no son para mí. Versa también, para hombres y mujeres, para niños, para trabajadores que tienen negocios. También hay mandamientos para el ladrón. ¿Sabías? Hay mandamientos para el ladrón. Si él roba algo, tiene que devolverlo con 5% más de interés. Bueno, si vos no sos un ladrón, ese mandamiento no es para ti. ¿Me entendés? Y la otra cosa que es tan importante, el diablo te va a decir, si vos no lo haces perfecto, no lo hagas. ¿Sabes qué? No hay ningún texto bíblico que dice que vos tienes que ser la ley de Moisés, que es la Torah, que es la ley de él, que la tienes que ser perfecta. No hay ni uno. Todos tenemos hijos acá, ¿sí? Cuando vos le has dado un proyecto o lo han puesto un deporte, vos le has dicho a tus hijos, ¿sabe qué? Si vos no lo haces perfecto, te voy a borrar de este proyecto, te voy a sacar de este proyecto, o de deporte te voy a sacar porque no lo has hecho perfecto. ¿Le has dicho eso? ¿Qué le has dicho? Échale ganas, haz lo mejor posible, ¿sí o no? Bueno, eso es la lógica para nosotros, eso es la lógica para el Padre. Hacer lo mejor que tú puedes a través de tu habilidad, de ser obediente a lo que tú sabes, ¿no? Sabemos que el Shabbat es importante, hagamos los esfuerzos para llegar al Shabbat, ¿sí o no? ¿Ah? Sabemos la fiesta de Dios, que hay 8. Hacer el esfuerzo para llegar a esas fiestas y celebrar las bendiciones que vienen a través de esa obediencia de la fiesta. Amén. ¿Ves? Hacer el esfuerzo de comer lo que tienes que comer. Levíticos 11, Deuteronomio capítulo 14. 2 capítulos en su totalidad en lo que tienes que comer y no comer. Hacer el esfuerzo. ¿Entiendes? Es en el esfuerzo lo que cuenta. ¿Entiendes? Eso es lo que el Padre quiere para ti, que tú hagas el esfuerzo. Y después en el Brit Hadashah, que es el renovado pacto, Yoshua dice, en lo poco, en el esfuerzo que vos pusiste, que tú hiciste la voluntad del Padre, que es a la obediencia a la Torah, en lo mucho yo te voy a poner. ¿Entiendes? Y se empieza a, a crecer en tu obediencia, poco a poco. Es un crecimiento, ¿entiendes? Pero lo importante es estar en el camino de verdad. Y en ese camino de verdad, que es obediencia a la palabra de Él, que es la Torah, estar caminando sin parar. Si caminas más lento que otro que está corriendo, ok, está bien, pero seguir caminando, progresando, ¿me entendés? No quedarte estancado y parado. Eso es volver atrás si te quedas parado en tu evolución de entender la palabra para ser obediente a ella. ¿Sí? Seguí caminando para adelante, ¿no? Otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 6. Mire lo que dice versículo 4 y 9. 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Quédate acá. Ahora baja al mismo capítulo 6, va a leer ahora Sebastián el 20, versículo 20 hasta el 25. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, 4 al 9 y después 20 al 25. Acá vemos el ejemplo otra vez que está dando. Los que vienen anterior y los que vienen atrás. Padres y la segunda generación, hijos. Si hacemos los estatutos, preceptos, la torre de él, te andará bien. Si le implicas esto a la próxima generación, ¿qué va a pasar? Le va a andar bien. Si le dice él, si vos haces estas cosas, vivirás. Si entonces vos les enseñas a la próxima generación esto, ¿qué le va a pasar? Vivirán. ¿Entendés? Ejemplos a través de Nabucodonosor, ejemplo a través de Abraham, ejemplo a través de Israel cuando ellos siguen la voluntad del Padre. Siguen la voluntad de lo que dice el ejemplo que él deja. Porque acá leyó Sebastián, cuando tu hijo te diga, ¿por qué hacemos estas cosas? El padre le dice, porque salimos de esclavitud, salimos de Egipto, salimos del pecado. Salimos del pecado es entrar a la voluntad de él. ¿Y qué es la voluntad de él? Seguir la ley de Moisés, seguir la ley de Dios, seguir la Torah, la palabra de él, todo es igual. Diferentes palabras para describir la misma cosa, la Torah de Dios. Amén. Ejemplos que él deja para nosotros seguir. ¿No? Seguir. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor para seguir. Abraham para seguir como el hijo Isaac hizo. Tenemos el ejemplo de Israel, una población que siguió la palabra de Dios, salieron de Egipto, salieron de esclavitud para vivir. Conecta lo que dice acá. Vivir es obediencia, no es solamente fe, es obediencia. Pregunto, ¿todos han tenido hijos acá? Sí, ya hemos dicho. Si tu hijo es obediente a tus reglas que has estabilizado en tu casa, ¿vivirá? Sí, ¿ah? ¿Qué pasa si es desobediente? Morirá. A través de la soga, ¿de qué? Del cinturón, ¿ah? Para el niño es muerte. ¿Sí o no?
Esa lógica es para también las cosas de Dios. Si vos sos obediente a Él, que es algo tan fácil para hacer. La Torá dice que es fácil. Juan, el hermano de Yeshua, dice que es fácil. Dos personas te dicen que es fácil. Dios nunca te va a dar algo que vos no puedes hacer. Y después juzgará a ti por no hacerla. Ese es un Dios que es medio cuadrado. ¿Cómo te va a dar algo a ti, hermano? Y después te va a decir que vos no lo puedes hacer. Y después te voy a juzgar porque no lo hiciste. Te va a dar algo que es fácil. Y ahí es el problema. Algo fácil que vos no lo haces, ahora hay consecuencias. ¿Sí o no? Porque era fácil para que vos lo hagas. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 30, que Moisés dice, ¿sabe qué? La Torá no está tan lejos que vos no puedes subir para obtenerla. No está tan lejos de las aguas que vos tienes que ir a nadar para hacerla. No, están dentro de ti para que tú la puedas hacer. El problema es que vos no quieres. Ese es el problema. Que yo quiero hacer lo que yo quiero. Tenemos que hacer una decisión. Seguir la voluntad de Él a través de obediencia. Porque la obediencia es el resultado de mi fe. Y soy obediente porque me sacó de Egipto. Eso es la respuesta que tenemos que dar. Y si damos esa respuesta que se dio acá en este capítulo 6, todos estamos dando la misma respuesta. Y dando la misma respuesta, lo creamos un cuerpo. ¿Me entendés? Porque eso es lo que simboliza Egipto, esclavitud. Y la Torá, cuando se dio después que estamos salvos, lo hizo libertad. Libertad. ¿No? ¿Quién sabe acá que si vos vives en una comunidad o una nación que no hay ley, ¿estás libre? Estás en un lugar de caos, de problemas, porque cualquiera hace lo que se le da la gana. Eso es una sociedad sin ley. Pero ¿qué pasa cuando hay una sociedad, una nación, una comunidad que tiene leyes? ¿Qué produce eso? Orden, estabilidad. ¿Sí o no? ¿Ah? Esas son las mismas cosas. Con la palabra de Dios. La ley, que es la voz del Padre, que es la palabra de Él, es para que vos tengas orden espiritual y físicamente en tu vida para glorificar al Dios viviente de Israel en una manera ordenada. ¿Entendés? Eso es el ejemplo que Él da a través de estos hombres, a través de estas comunidades, a través de estos reyes. El ejemplo, sigamos ese. Sigamos ese ejemplo que estamos escuchando para que te vaya bien y para que vivirás, para vivir. La palabra de Dios es eterna, ¿sí o no? Eso quiere decir que la ley, que es la Torá, es eterno, no se terminó, es aplicable hoy y para siempre, es eterno. ¿Te diste cuenta que cuando Sebastián leyó en Génesis que le dio el ejemplo a Isaac, Dios lo que Abraham hizo? ¿Se recuerdan que él era qué? Obediente a sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, la Torá. Pero esto es Génesis capítulo 26. La Torá no se había dado literalmente,
porque en Éxodo 19, en la montaña de Sinaí, se dio los mandamientos a través de Moisés. ¿Cómo Abraham, que fue antes que Moisés, puede seguir la Torá si no se ha dado todavía, literalmente? Porque la Torá es que eterno. Vivió antes de la construcción de este mundo del cosmos, porque es la palabra de Dios y es Dios entonces. ¿Me entendés? Es antes, es para hoy y es para toda eternidad. No hay terminación. La palabra de Dios no se termina cuando Yeshua vino a esta tierra. ¿Me entendés? No se termina. Entonces Dios no sería eterno. No sería eterno entonces si se termina la voz de Él. Si las instrucciones de Él se terminan, no es eterno. ¿Me explico? Lo que se ha enseñado por 1700 años es incorrecto. Yo te estoy diciendo y estamos leyendo y te estoy diciendo, mira lo que dice. Haz lo que dice y que vivirás. Y si vos haces lo que es eterno, tú vivirás eternamente. Que eso quiere decir bienvenido a salvación. ¿Me entendés? Por eso Yeshua vino a explicarte, a renovar otra vez la ley de Dios. Porque Él lo dijo, yo no vine a borrar nada, pero vine a llenar. Llenar es hacer, dar el ejemplo que yo lo puedo hacer. ¿Y sabe qué? Después de esa declaración lo dice todo el tiempo, seguime, seguime, haz lo que yo he hecho, mi ejemplo, seguime. Nabucodonosor, el ejemplo, seguime. Abraham, el ejemplo, seguime. Israel, cuando hace la voluntad, hay que vida eterna, seguime. Es la misma oración, no ha cambiado. Dios no cambia, ni su método y su explicación, nada. ¿Me entendés? Seguime. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir al Mesías. Él hizo la Torá para yo seguir ese ejemplo. Él no comió puerco para que yo coma puerco. Él celebró el Shabbat para que yo no celebre el Shabbat. ¿Mm? Él se sentó la última comida, que es la celebración de Pesaj, para que yo no lo haga. Así se trabaja, es seguir. Él entró a la sinagoga y explicó y enseñó. Yo voy a entrar a la sinagoga a entender, a escuchar, a aprender y a hacer. Él celebró el Pesaj, yo estoy sentado en el Pesaj. ¿Entendés? Él honró el Shabbat porque él dijo, este es mi día. Este es mi día. Porque eso es lo que él dice. Yo soy el maestro del Shabbat. Quiere decir, este es mi día. ¿Quiere estar involucrado en las cosas de él? Si algo le pertenece a Yeshua, quiere decir, tú hoy día, yo también quiero pertenecer en lo que él hizo. Yo quiero estar involucrado en lo que él tiene. Y si yo estoy involucrado en lo que él es el maestro de eso, quiere decir que yo, amigo de él soy. Y él me conoce y yo lo conozco a él. ¿Sabe por qué? Porque soy obediente a la mejor de mi habilidad, la Torá de él. Y por eso soy amigo de él. Un amigo lo conocemos, ¿sí o no? Somos amigos, te conozco,
te conozco. La Biblia dice en los últimos días, cuando la gente va a venir adelante del Mesías y está en el trono. Y van a decir, yo hice esto en tu nombre. Yo hice esto en tu nombre. ¿Y qué dice Yeshua? No te conozco. ¿Por qué no te conozco? Porque vos sos trabajador, nada de fe. ¿Te estás dando cuenta? Vos sos trabajador de inequidad. En otras palabras, inequidad quiere decir pecado. Pecado quiere decir afuera de la torre. En otras palabras, él dice, yo no te conozco porque vos no fuiste obediente a mi Torah. La manera para conocerlo a él es el ejemplo de Abraham. Abraham hizo que los preceptos, hizo que los mandamientos, hizo que la Torah. Y fue llamado ¿qué? Fue llamado ¿qué? Amigo de él. ¿Te das cuenta que ser llamado amigo del Dios viviente es a través de la obediencia a la Torah? ¿Te estás dando cuenta? Cuando Yeshua dice que yo no te conozco a esta gente, es porque son desobedientes a la ley de Moisés. No quieren saber nada. ¿Entendés? Eso es la conexión de vida eterna a vida afuera de la presencia de Dios. Es obediencia a su ley, la ley de Él. ¿Cuántas veces dice en la Biblia, esta es la ley de Adonai? 10,000 veces lo dice. Si algo le pertenece a Él, te tiene que pertenecer a ti. ¿Sí o no? Si dices que crees en Él y lo amas a Él, tienes que involucrarte en las cosas de Él. ¿Sí o no? Y ahí es bienvenido al verdadero discípulo del Mesías. El que sigue lo que Él te dijo que sigas. Aleluya. Una lectura más y terminamos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, Del 32. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es otro ejemplo. Este es el otro ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Es claro, es claro. Le dice, ¿quieres habitar en mí? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres tener una amistad conmigo? ¿Qué tienes que hacer? Obedecer mi palabra. La palabra de Yeshua no es diferente de la palabra del Padre, porque son ejad. Ejad es uno. Yeshua dijo, yo y el Padre somos uno. Yeshua no puede explicar algo diferente del Padre. Porque si Él hace algo diferente del Padre, es un reino dividido. Y sabemos que un reino dividido no da resultado, permanece. ¿Querés habitar en mí? Escuchad mi palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es la verdad. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tu verdad, mi verdad, tu verdad, la verdad de ella, son todos diferentes. Porque tu verdad puede ser diferente a la mi verdad.
So hay que ¿qué? Definir este libro con la Biblia, con este libro. Proverbios y Salmo 119 te dice que la palabra de Dios, la Torah, es verdad. So, si la Torah es verdad, leemos ese pasaje que estamos leyendo con esa mentalidad. Mira lo que dice entonces. Si quieres habitar en mí, tienes que estar en mi palabra. Si estás en mis palabras, vas a ser verdadero mi discípulo. Y mi discípulo sabe la Torah. Y la Torah le va a dar libertad. Aleluya. Eso es el ejemplo que él te dejó. Es el mismo ejemplo que Nebuchadnezzar le dejó. Es el mismo ejemplo de Israel que te dejó. Es el mismo ejemplo de Abraham que te dejó. No hay nada de diferencia, ¿te diste cuenta? Es el mismo ejemplo que leímos en Santiago. La palabra de Dios no se contradice. Aleluya. Habitando, ser amigo en una manera íntima. Y la manera para hacer eso es ser obediente a mi palabra. Y vivirás. Eso es libertad. Aleluya. Amén, hermanos. Shabbat shalom.